La catalepsia es una enfermedad que te pone en un estado que es muy similar a estar muerto. Quien la padece yace inmóvil en aparente muerte y sin signos vitales. Sin embargo, continúa con vida. Una de las leyendas urbanas mexicanas más difundidas en los años 50 fue la muerte de la superestrella de la época de oro del cine mexicano, Joaquín Pardavé, quien murió a los 54 años. Se fue joven. Y quien, según algunos medios de comunicación de esa época, fuera enterrado vivo. El día de hoy tenemos un video muy interesante, ya que platicaremos de la muerte de Joaquín Pardavé, el hombre que despertó en su propia tumba, la leyenda urbana del actor mexicano Joaquín Pardavé. Y antes de continuar, suscríbete a Crypto TV para que podamos llegar a los 2000 suscriptores. Toca la campanita y activa todas las notificaciones. Se te agradece de todo corazón que lo hagas. La noticia de la muerte de Joaquín Pardavé estremeció a la industria del entretenimiento y a todo el pueblo de México en ese tiempo. Era una persona muy querida, una persona muy respetada por la gente. Por supuesto, era uno de los grandes astros del cine de oro mexicano, actor multifacético que podía pasar de la comedia al drama con mucha facilidad. Todo un maestro de la actuación. Lo recordamos en grandes películas como Ahí está el detalle, El casto Susano y El paisano Jalil. Nació en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900 y la familia del actor ha confirmado que la verdadera causa de la muerte de Joaquín Pardavé fue la hipertensión arterial. Así es, Joaquín Pardavé no tenía bien controlada la presión y le dio un derrame cerebral debido a la hipertensión. Se desmiente entonces la macabra exhumación y se desmiente que Joaquín Pardavé sufrió de catalepsia, porque déjenme decirles que en ese tiempo eso era lo que se difundía en los medios de comunicación. Cuando Joaquín Pardavé murió, se corrió el chisme que el médico de Joaquín Pardavé no estaba con él al momento de su muerte y que según eso los médicos que estaban presentes se equivocaron en el diagnóstico, anunciando su fallecimiento prematuro. Se corrió entonces el chisme como pólvora. El chisme se corrió de que Joaquín Pardavé era cataléptico y que murió inclusive con el testamento en uno de sus bolsillos. ¿Cómo era posible que Joaquín Pardavé fuera enterrado con su testamento en su propia ropa? Muy raro, ¿no lo creen? Inclusive medios serios de comunicación en México de ese tiempo respaldaron lo que hoy es una leyenda. La leyenda cuenta que la familia se quedó perpleja ante la sospecha de que Joaquín Pardavé hubiera sido enterrado con todo y su testamento. Así que decidieron exhumar el cadáver y lo que encontraron dejó helados a todos los presentes. La leyenda dice que encontraron el cuerpo de Joaquín Pardavé boca abajo, que el ataúd estaba arañado y que según eso había sangre en los dedos de Joaquín Pardavé, signos de una lucha desesperada. ¿Acaso Joaquín Pardavé había sido sepultado vivo? La prensa no tardó en alimentar el morbo de la gente, historias macabras inundaron los titulares y el efecto mediático se propagó de inmediato como una terrible enfermedad social. La gente de ese tiempo estaba asombrada por el sensacionalismo con el cual cubrían esa noticia, pero la realidad fue mucho más sencilla y más natural de lo que muchos llegaron a pensar en esa época. La verdad detrás del mito emergió finalmente hace algunos años, donde la familia del actor confirmó que la causa de su muerte fue un derrame cerebral debido a la hipertensión arterial descuidada. Los testimonios de la familia de Joaquín Pardavé desmienten todos los mitos y los restos de Joaquín Pardavé descansan en paz en Campo Santo, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.
Así que ya lo sabes, Joaquín Pardavé no fue enterrado vivo ni tampoco tenía catalepsia, era hipertenso. La hipertensión arterial es una enfermedad que no tiene palabra de honor. La hipertensión y la diabetes son demonios traidores y la persona se siente bien, se siente normal, que todo marcha bien en su vida, hasta que súbita y dramáticamente, ¡pum!, se quedan ciegos, les da un infarto, un derrame, pierden un pie en caso de la diabetes o en el caso de Joaquín Pardavé, ya ven, le dio un derrame cerebral. Muere Joaquín Pardavé a los 54 años de complicaciones de la presión arterial. Y la verdad nadie sabe, quizás se descuidó en el tratamiento, quizás fue el sobrepeso, no lo sé, cálculos metafísicos que solo el creador conoce. No era cataléptico, eso sí lo sabemos, ni fue sepultado vivo. Si eres hipertenso, recuerda seguir las indicaciones de tu médico, toma tu medicamento a tiempo y chécate con regularidad la presión, aunque te sientas bien, ya que esta enfermedad ataca cuando en apariencia todo está normal. Y en cuanto a la catalepsia, déjenme decirles que sí ha habido casos muy escalofriantes y reales. El caso más reciente documentado de catalepsia fue en junio del 2023 en Ecuador, cuando Bella Montoya, de 76 años, declarada oficialmente muerta, despertó dando golpes al ataúd durante su propio funeral. La mujer tuvo un paro cardiorrespiratorio y no respondía a las maniobras de reanimación. La catalepsia es un trastorno del sistema nervioso que se manifiesta con rigidez muscular. Se ponen todos tiesos, duros, no responden si les hablas o los tocas. Si los tratas de despertar, no lo harán. La causa de la catalepsia, la ciencia la desconoce. Otro caso de catalepsia fue en Sudáfrica. Ese año hubo un caso de catalepsia sacado, hagan de cuenta, como si fuera una película de terror. Un hombre joven de 33 años fue trasladado a la morgue tras sufrir un ataque de asma. El hombre en cuestión era asmático y no llevaba con él su medicamento. Lo llevaron a la plancha. El hombre se puso muy mal y lo dieron por muerto. Lo llevaron a la plancha y 21 horas después el hombre despertó y al verse rodeado de cadáveres comenzó a gritar horrorizado. Obvio que de inmediato lo dejarían irse a su casa. La catalepsia, un escalofriante fenómeno sin duda alguna. Y si este video te ha parecido interesante, te pido por favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le gusten estos temas. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador. Muchas gracias por su atención.